que luchar cada día para ser quien somos. Es súper complicado, no lo pensáis, es súper complicado hasta el final de nuestra vida, pero luchar. Os voy a contar un poco mi historia rápidamente y después vemos este documental que es maravilloso. Estoy súper feliz de estar aquí todavía y yo no he hecho esto por gusto, lo he hecho porque me lo pedía mi cuerpo. Lo he hecho porque lo supe a los 6 años y en este documental me he visto a mí misma. A esa época cuando mi madre me dejaba ir al colegio vestida de niña. Así fue hasta mi formación profesional, a los 15 años más o menos. Cuando estando en la hostelería debía vestir el uniforme masculino, pantalón negro y camisa blanca, y que yo prefería la espaldita del uniforme femenino. Al final, en esta época, al llegar a casa, me quitaba el uniforme y me ponía un vestido. A fuerza de ver mi reflejo en los escaparates de la calle, no por conocerme, dejé de mirarlos y comencé a caminar mirando sola hacia adelante. En esa época, yo trabajaba en un hotel en el que solía ejercer la prostitución una chica trans de mi misma edad. Para recuerdo, yo tenía 15 años, ella también. Su padre la había echado a la calle y tenía que hacer esto para sobrevivir. Eso era la parte. Al llegar por la mañana al trabajo, en el cuadrante al pie de la página, podía encontrar una nota en bolígrafo que decía: cuidado, hoy ella está aquí, como si fuera la peste. Finalmente nos conocimos y gracias a ella yo comencé mi tránsito. Mi tránsito empezó a los 20 años, así como todo el protocolo que existe en Francia de una larga lista de especialistas o supuestos especialistas, que valoran si yo era la persona indicada para hacer el proceso. La primera psicóloga que me entiendo me dio el diagnóstico positivo en 15 minutos. A partir de ahí comienza el proceso que dura 2 años mínimo. Después de tener un visto bueno, después de 8 años de la Seguridad Social para operarme, el día de mis 30 cumpleaños me llega la carta de la Seguridad Social conforme que puedo operarme. Entro en el hospital el 30 de noviembre. Un día antes de mi operación, me llama mi madre para decirme: he recibido hoy una carta de la Seguridad Social diciendo que no admite mi operación. El médico entró a mi habitación y me dice: no te preocupes, yo te voy a operar y de todos modos asumo la responsabilidad frente a la Seguridad Social. Como anécdota, he de deciros que yo fui una de las primeras transexuales en Francia a quien ha hecho primero la vaginoplastia y después los pechos, de tan seguro que estaban los médicos de mi tránsito. Todo el mundo me dice que no soy una transexual, que soy una mujer. Yo no estoy de acuerdo. Soy mujer y transexual. Los niños tienen que saber que existimos las mujeres trans para ayudar a la comunidad a poder seguir nuestros pasos y conseguir su plenitud. Es nuestra manera de luchar por los demás. Ahora os dejo con este magnífico documental de la pequeña Sasha que pasa en Francia y gracias a vosotros por estar aquí hoy. Muchísimas gracias.